Prácticamente todas las noches me duermo con usted y me parece muy interesante lo que dice, aunque algunas veces me ha dado mala vida en algunos comentarios, imagino porque influenciado un poco por mis grandes villarejólogos que tengo por ahí. Me limité a mandarle un mensaje en el sentido de apoyo de que lamentablemente para los que le seguimos es una mala noticia el hackeo, pero yo creo que el problema que tiene usted es que ha tocado pelo, lo que se dice en inteligencia, ha tocado resortes problemáticos y eso pues se paga. Hay un departamento dentro de los servicios de inteligencia del CNI que utiliza a hackers importantes. Yo he conocido a bastantes hackers dentro del CNI, son gente realmente buena y yo entiendo que usted ha tocado algunos eh, resortes en el tema de Venezuela, en el tema del entorno de Pedro Sánchez, todo eso. Señores, como saben, durante una semana nos hackearon todos los canales, nos robaron el correo electrónico, incluso ahora han abierto dos cuentas en Telegram suplantando mi imagen y mi nombre y vendiendo historias raras de inversiones. Queremos saber quién está detrás de ese hackeo. No creemos que sea por conseguir dinero, no nos pidieron dinero a cambio de devolvernos ese material robado, que es nuestro medio de trabajo, vivimos de los canales de YouTube. No pidieron eso y tampoco creemos que la venta que hayan podido conseguir en una semana merezca la pena tanto esfuerzo. ¿Cuál era entonces la intención de cerrar esos canales? Creemos que es política. Y para eso queremos hablar con alguien que ha sido agente encubierto utilizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto en gobiernos del Partido Popular como del PSOE. Y alguien que me dio una sorpresa en lo peor del hackeo, se comunicó conmigo, no habíamos hablado antes, no nos conocíamos, y me mostró su apoyo. Déjenme presentarles a alguien que conocen muy bien. José Manuel Villarejo, comisario, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a su programa. Para mí es un honor. Es un placer. Me dice que de vez en cuando nos ve, ¿no? Que es usted también confidencial. Prácticamente todas las noches me duermo con usted y me parece muy interesante lo que dice, aunque algunas veces me ha dado mala vida en algunos comentarios, imagino porque influenciado un poco por mis grandes villarejólogos que tengo por ahí. Me limité a mandarle un mensaje en el sentido de apoyo de que lamentablemente para los que le seguimos es una mala noticia el hackeo, pero yo creo que el problema que tiene usted es que ha tocado pelo, lo que se dice en inteligencia, ha tocado resortes problemáticos y eso pues se paga, ya forma parte de lo que se llama los programas de algoritmo de control, ¿eh? Es decir, Ya. unos sujetos que son objetos de observación a partir de ahora para ver la evolución de sus fuentes, sus contactos, su información, en fin, todo eso. Nosotros, como usted sabe, en el canal criticamos todo tipo de corrupción o dictaduras comunistas, pero tenemos especial ataque al gobierno actual de España porque creemos que está actuando como una dictadura. ¿Cree usted que viene de ahí el ataque? Yo entiendo que durante tiempo, vamos, el gobierno efectivamente de Pedro Sánchez está actuando con una dinámica de control excesiva, ¿no? En los medios de comunicación, en todos los resortes. Y bueno, hay un departamento dentro de los servicios de inteligencia del CNI que utiliza a hackers importantes, hackers que han estado incluso algunos
sometidos digamos, a control judicial. Recuerdo un argentino, eh, Tomás Bevilacqua o algo así, quiero recordar, eh, ¿cómo era? Bevilacqua, Sí. exactamente. Este era un argentino que apareció en varios asuntos, por ejemplo, en el caso No, para recuperar todo lo que afectaba a Urdangarín, en una causa que hubo también, creo que fue en Cataluña, que era un tema de detectives y tal, un asunto que era Pitiusa o algo así. Y luego incluso también a trabajar en Venezuela, curiosamente, este sujeto. Bueno, pues sorprendentemente en el 2014 fue absuelto y ha desaparecido, ¿no? Él es un gran experto. Yo he conocido a bastantes hackers dentro del CNI, son gente realmente buena. Y yo entiendo que usted ha tocado algunos eh, resortes en el tema de Venezuela, en el tema del entorno de Pedro Sánchez, todo eso que ha alertado y lo que quieren es saber, en primer lugar, cuáles van a ser sus fuentes, porque en condiciones normales usted me da la impresión de que no lo ha hecho, se ponen nerviosos cuando reciben esos ataques y llaman a los contactos y a partir de esa llamada es cuando siguen el rastro. Yo creo que lo que pretenden es un poco eso y bueno, hay que mantener un poco la calma y pensar que de alguna manera en fin, es un éxito para usted porque está por el buen camino, pero es un fracaso para los que le seguimos porque durante unos días vamos a estar un poco privados de esos comentarios. Pero bueno, Bueno, confiemos en que poco lo arregle, ¿no? si todo va como parece, esto lo estamos grabando y estoy inaugurando el canal de nuevo con su charla, con su entrevista, con No, esto que estamos haciendo ahora. O sea que es un honor, espero que funcione y que la gente la pueda ver. No tengo es, otro deseo. Pero es un fíjese, honor. no, para mí también porque me está ayudando, pero me habla del gobierno como si fuera una organización mafiosa que contrata hackers para ir contra los que le atacan políticamente. Yo no hago otra cosa que atacar políticamente. No hemos tenido una demanda en 4 años al honor. Intentamos manejar el presuntamente cuando no tenemos comprobación de fuente. Ya sabe usted cómo va esto. Estamos dirigidos por una mafia. Bueno, yo diría más que por la mafia, que es un término un poco duro, yo diría por unos políticos con poco escrúpulos. Yo ya hice un informe en el 2014 alertando, informando del personaje que era Pedro Sánchez, porque en el tema de las saunas y tal tuve cierta información de su propio suegro, ¿no? Que era uno de mis informadores. Eh, yo entiendo que lo que ha establecido eh, con la dinámica de Pedro Sánchez es una dinámica de control de masa y de poder, ¿no? Es decir, él quiere controlar las masas, quiere establecer unos sistemas de eso, de control de conducta y de tendencias de conducta, y para eso su obsesión, por ejemplo, con Indra, ¿no? Indra, que es una entidad muy importante y que ha sufrido bastantes controles um, por parte, digamos, de autoridades judiciales. Incluso la Comisión Nacional del Mercado de Valores intentó hacerle un control porque hacía un intercambio de información con otras firmas. Yo creo que el control de Indra va a suponer el control de las elecciones, de las próximas elecciones generales, porque bueno, yo no sé si fue Trotsky o Stalin los que dijeron lo importante no es la votación, sino quién cuenta los votos, ¿no? Y me temo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Ya se nota en Tejanos, ¿no? Cómo ha establecido el criterio de lo que se llama un sesgo correccional de tendencias, ¿no? Y hay varios periodistas que me constan que han mantenido contactos con el entorno de Pedro Sánchez, que le han reconocido que tienen una maquinita milagrosa para conseguir adelantarse a las tendencias de voto y modificarlas, ¿no? Y eso probablemente usted que ha tocado algún resorte que no debía, eh, Venezuela, donde se hicieron
trabajos también en ese sentido por parte de Indra y por parte de Zapatero, el Ministerio de Defensa, que es el gran vacío que hay en lo que es el control de dinero, ¿no? Todos son fondos reservados, todos son, y no digamos ya el apartado del CNI donde es secreto todo, vamos, hasta pensar en ellos, ¿no? Me alegra que diga que puede haber fraude electoral, porque somos 4 los periodistas que llevamos diciéndolo hace años, y además no se cumple la ley electoral, no hay controles, ahora han intentado colar el DNI electrónico. ¿Usted es de los que piensa que Sánchez puede avanzar elecciones porque tendrá presuntamente el fraude a punto? Yo entiendo que hay un proyecto en ese sentido que no me extrañaría que diera lugar a que las elecciones puedan ser de nuevo, igual que en el 23, en el verano, aprovechando del voto por correo, han intentado el voto electrónico y tal. Y lo digo porque es tan causa que una de las 35 juicios que me quedan de la causa Tande, que es, digamos, Kitchen, Sí. sorprendentemente se va a prolongar hasta final de junio y ya he observado que hay, digamos, calentamiento de motores, ¿no? En algunos medios de comunicación ya empiezan a sacar que si Correo, que Villarejo mandó al secretario de Estado, no sé qué, que el fiscal los va a presentar y tal, ¿no? Y todo ese ambiente es una prueba, digamos, un preparativo de Agipro muy clásico, muy estudiado por los regímenes comunistas totalitarios y en donde sin duda Pedro Sánchez es un alumno, vamos, totalmente privilegiado, ¿no? Mucho antes de que fuese Sánchez presidente del gobierno, a usted le pide ayuda, según he oído en declaraciones suyas, un coronel del CNI para colocar cámaras y grabaciones en las saunas de don Sabiniano, del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano y sus hermanos. Era un negocio millonario familiar. Eh, Utilizó, fíjese, la pregunta que le hago es muy complicada, pero ¿utilizó o pudo utilizar Sánchez alguno de esos vídeos en su moción de censura para llegar a Moncloa? Bueno, hay un, permítame que haga, Por digamos, eh, eh, que recuerde, hay un libro magnífico, digo magnífico porque la mayoría lo ha escrito un gran periodista que es Joaquín Abad, que se llama La Sauna, donde yo también soy coautor, en donde explicamos cómo se organiza el tema del control de sauna, porque es una técnica muy antigua. Todos los servicios secretos lo utilizan. Ya el KGB, ahora FSB, tenía un departamento que se llamaba Asuntos Húmedos, ¿no? Que afectaban siempre a problemas de cinturas para abajo, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, es a partir del 2004-2005 cuando ese tema se regula y se estructura tanto por el Ministerio Interior como por el Servicio Secreto. El Servicio Secreto en un principio nos facilitaba el instrumental al Ministerio Interior. Ellos intentaron hacer un mismo control de políticos, sobre todo en un principio políticos muy vinculados al entorno de ETA y muy vinculados al independentismo. Lo que ocurre es que, claro, como las cámaras no se apagaban, pues al final aparecieron una serie de, digamos, de elementos ajenos a estos dos ambientes, ¿no? Y ya en el informe que yo, como le he comentado antes, hice en el 2014, ya advierto de que existe una posibilidad importante de que Pedro Sánchez se haya hecho con copias de algunos visitadores que eran de alto rango en el Partido Socialista. Pongo los iniciales, no me atrevo a decir mucho más por aquello de que no quería dolores de cabeza, pero la gente se imagina esas iniciales a quien corresponde, que eran entonces los hombres más importantes que había en el Partido Socialista, que le hizo, sin duda, pues conseguir el ascenso fulgurante que tuvo en el Partido Socialista Pedro Sánchez, ¿no? Las iniciales son J.B.
Estamos hablando del 2004-2005, Zapatero presidente, y había un ministro llamado José Bono. ¿Voy bien encaminado? Bueno, eso lo dice usted. Yo, yo lo único que le digo es que usted ha cometido, y permítame que le diga, el error de meterse un poco con todo ese entorno, el Ministerio de Defensa, con todo lo que es Venezuela, los negocios que hay en esa zona, la presencia de estos señores del que usted ha mencionado en República Dominicana, obteniendo la nacionalidad dominicana por si algún día tiene problemas judiciales para que no le puedan extraditar. Todo ese tipo de cosas siempre genera un miedo de los poderosos y por lo tanto la solución que tienen siempre es o eliminarlos como hicieron humildemente conmigo metiéndome en prisión o en su caso empezar a incordiarlo y ojalá y yo le aconsejo que se cuide porque eh, la señal de que ha sido objeto es un ataque que tiene un coste importante económico, un coste de riesgo importante porque hay también grandes especialistas que podrían tratar de detectar el origen de ese ataque. Probablemente lo habrán hecho con algunas terminales extranjeras, porque lo utilizan, el CNI lo utiliza, ya utilizó, por ejemplo, para crear una página que se llama moncloa.com, que le hicieron con servidores extranjeros para filtrar aquella famosa comida que yo tuve con la entonces ministra de Justicia para quitarla de en medio. En fin, eh, hoy en día la capacidad económica de un gobierno es prácticamente infinita, porque para eso está la deuda, y la capacidad económica de los servicios secretos, si no es infinita, es muy grande y muy Yeah. opaca, porque no se puede hablar nunca de ello, ¿no? Acláreme cuatro cosas más. El PSOE fue a buscarle a usted, el PSOE de antes, creo, para Sí. atacar a la corona, para atacar al rey. Bueno, digamos que cuando yo estuve en prisión, inmediatamente que nombraron, digamos que ganaron la moción de censura en junio de 2018, yo acababa de sufrir un intento de asesinato en mayo en prisión, afortunadamente estaba el PP y fueron un poco melífluos, si hubiera sido el PSOE no falla, y lo que a mí me ofrecieron es pues, sacarme de prisión a cambio de que yo atacara al Partido Popular y atacara a Corona. El Partido Popular entendí que se lo merecían por muchas actuaciones que habían hecho, pero la Corona me pareció un error porque sigo pensando que la Corona es un factor fundamental en nuestra democracia. Lo único que es que algunos, en lugar de corregir los errores como yo pretendía, lo han ocultado y así no se apoya a la corona, así se la destruye, como Claro, lamentablemente está ocurriendo, ¿no? claro. Es decir, que sí que hubo ese intento, ese acuerdo. ¿Usted ha trabajado para el PSOE o para el PP? ¿Con quién ha trabajado más? ¿Quién le ha pedido más sus servicios? Pues mire, por lógica, he trabajado más con el Partido Socialista porque llevan más tiempo en el poder Ya, desde la democracia. Y yo ingresé, fíjese, yo ingresé en el Ministerio del Interior en 1972. Usted no había nacido. y, sí, había nacido. eh, imagínese, yo juré los principios del movimiento. Yo ingresé en la época de Franco y por eso he dicho más de una vez que tengo, digamos, la suerte de haber vivido la dictadura, la transición, la democracia, unas épocas apasionantes desde el punto de vista de inteligencia, del mundo de la inteligencia, que difícilmente son repetibles. Eh, Estuve 10 años fuera, excedente, desde el año 1983 a 1993. Aún así seguí colaborando tanto con el Ministerio del Interior como con el Servicio Secreto, entonces CECI. Y le puedo decir que el Partido Socialista me pidió muchísimas cosas, sobre todo vinculadas al mundo de ETA, relacionadas con el tema del GAL. Y esa es la razón por la cual en 1993 el propio ministro, entonces Corcuera, es el que me pide volver como agente de inteligencia.
y yo acepto, torpe de mí, porque tenía que haber seguido con mi empresa privada, con mi despacho de abogado, con mis empresas de análisis. Y bueno, y las condiciones que impuse es que volvía con todas mis empresas y que yo trabajaría cuando me pidieran un trabajo en concreto, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, llevando ya un año y medio jubilado, decidieron aniquilarme, eso, entrando en mi casa como si yo en ese momento estuviera armando bombas, ¿no? Y haciendo de circular rumor, Villarejo ya está detenido, ya estamos todos a salvo, ¿no? Yo llevaba año y medio jubilado. Lo que ocurre es que era un sujeto molesto que entendían, sobre todo un señor que se llama Sal Roldán, que era una persona que tenía demasiada información y por eso había que hacerse con ella. Y prueba de ello, mire, le puedo asegurar que de los 14 teras que había en mis archivos, solamente dicen que han desencriptado el 40%. Y además, los hackers del CNI no tienen ninguna vergüenza al decirlo en sede judicial, lo han declarado. Han dicho que cuando llevaban el 40%, recibieron la orden de su superior, San Roldán se entiende, de parar. Y el juez instructor no solamente no se enteró, sino que no les dijo, oiga, ¿por qué no siguen ustedes? ¿No? Entonces, Claro. esa es la clave de todo. Es decir, que quien maneja los resortes del poder maneja la vida de las personas, ¿no? Y lo que ocurre es que personas como usted, las cosas que se han dado por sentadas se están levantando. Entonces, se están poniendo de pie y eso pues no gusta. Claro. Y por eso entiendo que tenga esos problemas, ¿no? De usted, comisario, han dicho de todo. A mí me sorprendió mucho y le voy a preguntar porque no puede ser de otra manera. Me han dicho que usted ordenó quemar el edificio Windsor para destruir unos papeles que afectaban a Francisco González, el del BBVA. Sí, sí. Lo ha Sí, oído, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Y me hizo mucha gracia, pero fíjese, me invitaron a hacer un documental sobre los Wilson, que obviamente no acepté porque me parecía ridículo, pero luego lo vi por interés y me pareció muy divertido porque creo que son 4 o 5 capítulos, los 4 primeros me ponen como sospechoso y el último lo explican todo. Dice, no fue, no hay duda, el agujero que aparece lo hicieron los bomberos, el no sé qué, no sé cuándo, tal, pero podía haber sido en un universo paralelo, Villarejo podría haber sido. Y lo dijeron con total desfachatez. O sea, imagínese un, un sujeto como yo, estando, además es absurdo, porque de todo lo que se destruyó hay copia. Y es más, hay evidencia rotunda de cómo se inicia el fuego, porque las compañías de seguros me pidieron que investigara ese incendio y lo miré. Lo que pasa es que al final ellos estaban convencidos que habían sido los Raizábal y al final, cuando dije que no eran, que era un accidente de una señora que tiró la colilla pensando que estaba apagada digamos, en una papelera, pero le vuelvo a decir, hay un dato evidentísimo y es que mm, eh, los Raizábal no se fiaban del servicio de seguridad que habían montado, les montaron unas cámaras en el control de entrada y esas cámaras revelaron cómo ocurrió todo. Es decir, están dos vigilantes espatarrados, estirados, con muy poca profesionalidad, de pronto salta la alarma concretamente un despacho y le dice el tipo que está viendo la tele, sube tú y tal. Sube un individuo sin llave ni nada, dice, oye, aquí hay humo y tal. Bueno, pues baja por la llave en vez de subir el tipo. Claro, cuando bajó y volvió a subir, ya era imposible, pero todo eso está filmado, está tal. Entonces, ahora, claro, Villarejo es la percha de todo y todo lo que sea que se le haya enganchado a Villarejo, pues vale y funciona, ¿no? Mire, hay una cosa que me llama la atención. Tengo a mi abogado que hace el seguimiento de las alertas donde pone Villarejo y hoy en día el 90% me mete en comisario Villarejo en noticias que no tienen nada que ver, porque la gente sabe que pica y pincha. O sea, esas son las técnicas de Qué control horror, de manipulación, ¿no? qué horror. Por cierto, he leído también recientemente que le han pagado 20.000 euros por vídeos de las saunas de Sabiniano que ya estarían en poder de alguien cercano al PSOE.
Las ha vendido usted. No, no, lo que dicen, lo que he leído es que digamos, las cloacas esas del PSOE que dicen, ¿no? Donde está un tal Dolcel y tal, tuvo una reunión y hay un audio que es una voz, digamos, oculta, que yo creo que pertenece, porque por el sesgo, creo que pertenece a una señora que ya fallecida, tal Patricia López, donde Sí, está pidiendo 20.000 euros, para los audios donde yo hablo con los responsables políticos del Partido Popular en el 2014 sobre la sauna y tal, y una serie de notas de inteligencia, una de ellas, la que sirvió como excusa, la del 2014 que he dicho antes, para denunciarme. A mí Pedro Sánchez me denunció en el 2024 a través del Partido Socialista diciendo que yo le había perseguido, que yo le había espiado ilegalmente y tal. No, mire, yo como agente de inteligencia me limité a hacer un informe alertando del riesgo que suponía para el país un personaje con ese perfil, nada más. No, los agentes de inteligencia no iniciamos acciones judiciales, nos limitamos a informar y luego nuestros jefes determinan si tiene entidad lo que hemos dicho, esas alertas, o no la tiene. Si no la tiene, la tiran a la basura, como me temo que ocurrió con esta del 2014, y si la tiene, pues ya se lo dan a los órganos judiciales adecuados para que ellos inicien las actuaciones que consideren oportunas, siempre verificando que la información que yo facilito como agente de inteligencia, eso no es real, eso no es creíble o eso no... Me temo que lo que dije en el 2014 y ahora en el 2026, pasados 12 años, se ha cumplido bastante, luego entonces no estaba tan equivocado, ¿no? Lo tremendo de las saunas del suegro de Sánchez es que había prostitución de menores. Es así, es un hecho, ¿no? Lamentablemente así es, sí, existía. Y lo más grave, entiendo, es que gran parte de esos menores eran marroquíes, brasileros también marroquíes, y que cuando el servicio secreto marroquí, que es muchísimo más potente o por lo menos agresivo que el español, cuando tuvo conocimiento de ello, llegaron a infiltrar incluso a agentes con aspectos de menores de edad y tal, jovencitos del servicio secreto marroquí, que ellos a su vez filmaron y estuvieron pruebas durísimas, que yo creo que en gran parte es lo que actualmente le tienen bastante, digamos, condicionado a Pedro Sánchez en esas decisiones tan absurdas que ha tomado sobre Marruecos, ¿no? O sea que no fue solo el Pegasus en el móvil. Esa es la impresión que yo tengo. Pues no olvide una cosa, que tenemos el terrible caso del escándalo sexual que hay en Estados Unidos, que incluso afecta al propio Donald Trump, ¿no? Y a Clinton, etcétera, etcétera. Es decir, si este escándalo de uso de menores con políticos, con gente de todo el espectro político, empresarial y de poder español trascendiera a nivel europeo y tal, pues sería un Epstein, digamos, a la española, ¿no? Es un tema de una gran importancia y de una gran, sobre todo porque por lo que sé y por lo que la información que obtuve en su época, claro, el servicio secreto marroquí llegó hasta instalar microcámaras en los consoladores. Y claro, hay algunas, digamos, imágenes poco afortunadas, diría yo, con algunos políticos de gran renombre, que de salir a la luz sería terrible, ¿no? Estas imágenes y otras las ha visto usted, ¿no? Usted He tiene visto esa algunas, sí. ha visto algo. He visto algunas. Haría Y caer probablemente el servicio secreto que se niega a desencriptar el 60% restante de mi archivo, la habrá visto también. ya. Eso significa que pueden seguir utilizándolas presuntamente como chantaje, ¿no? Me temo que sí. El ceder al chantajista
supone ponerse en sus manos ya para siempre. Quien se cede a un chantaje, ya el chantajista ya no para nunca, porque sabe dónde está el tema, ¿no? Entonces, yo me temo que uno ante el chantaje te tiene que enfrentar, ¿no? Yo fui chantajeado por el propio San Roldán con una serie de cosas y le dije, le recordé lo de que, digamos, mi paisano Séneca le dijo a Nerón, ¿no? El miedo, el miedo que yo te tengo es el poder que tú tienes sobre mí es el miedo que yo te tenga. Como no te tengo ningún miedo, no tiene ningún poder, por lo tanto no me puedes chantajear con nada. Por eso el hombre me metió en prisión porque no le gustó, no aguantó una broma, ¿no? No aguantó la broma que le dije. Entonces, en ese sentido, yo creo que Marruecos ha encontrado un filón importante en la familia política del señor presidente y toda la información que acumula. Y bueno, ya le digo que si un día invita a mi buen amigo Joaquín Abad, Sí, él lo como buen conozco. perito de investigación, le podrá apartar algunos datos muy significativos. Lo haremos, ya lo hemos hecho, ha estado alguna vez por aquí. La ciudadanía, los confidenciales que nos ven dirán, Dios mío, esto está podrido, la política en España y no de ahora, desde hace muchos años y casi no importa quién gobierne, que sigue podrido, ¿no? Hemos tenido algún presidente del gobierno decente, honrado al 100%, que no juegue a cloacas del Estado, que usted recuerde. Pues es problemático. Es difícil. Probablemente en una primera etapa Suárez lo fuera, Calvo Sotelo, sin duda, fue un hombre tremendamente aséptico en todo ese sentido, pero la tentación de manejar los resortes del poder eh, es muy humano y claro, el problema es que el CNI tiene herramientas tan poderosas como el archivo Jano o sus carpetas de control de togas, en fin, todo eso determina que en un momento determinado, pues alguien, fíjese, en el caso Púnica, le puedo decir que Indra estuvo imputada en Púnica y sin embargo de pronto desapareció esa imputación, ¿no? Justo, fíjese, a los pocos días de salir yo de prisión, yo salí el 3 de marzo de 1991, 1900, de 1921, de 2021, perdón, el lapsus. El, de 2021 le puedo decir que el entonces instructor, que García Castellón, ha jubilado, que por cierto estuvo el hombre 7 años instruyendo y ahora que ha escrito un libro dice que no sabe cuánta información hay en mis archivos, no sé qué hizo en 7 años de instrucción, pero bueno, pues este señor determinó que había que cerrar a Indra y la cerró, ¿no? Digamos que cerró la imputación, ¿no? Entonces, ya en el 2013 recuerdo que hubo también un caso, el caso Emperador, unos chinos y tal, donde se habían utilizado ciertas mafias chinas para pagar a generales chinos que habían comprado radares de Indra, en fin, es decir, el mundo de la inteligencia, el mundo del control, el mundo del poder está muy determinado por la capacidad que se tenga de información y de acceso a la, digamos, a las costumbres, a la dinámica de conducta, a percibir qué va a hacer uno en el futuro, a anticiparse a ello, ¿no? Y eso es lo que, como ya le dije al principio, esa maquinita que algunos dirigentes socialistas, se lo han dicho algunos periodistas, ya la tiene Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene un equipo de gente que ha trabajado con el CNI, que ha trabajado, digamos, en temas de inteligencia, que por eso escribió una unidad de seguridad nacional próxima a presidencia, y son ellos los que están continuamente anticipándose a cuál es la tendencia. De ahí que la genialidad de no a la guerra les haya levantado de pronto esa inercia, ese letargo que tenían los socialistas, ¿no? Es decir, ellos saben qué eslogan decir, porque previamente hacen estudios de campo, estudios de laboratorio, donde dicen,
Si decimos no a la guerra, ¿qué pasa? Pues mira, hemos hecho una pequeña encuesta y resulta que eso les gusta. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, está deseando, yo creo que está rezando, aunque no sea muy creyente, pero Sánchez, porque la guerra no termine, por lo menos hasta el verano que convoque las elecciones, ¿no? Posiblemente. Le hago la última pregunta, comisario. ¿Quién es peor, Zapatero o Sánchez? Bueno, muchas veces el alumno mejora al maestro, ¿no? Yo creo que el maestro fue Zapatero y el alumno es Pedro Sánchez, pero es un alumno que al final probablemente haya mejorado al maestro, ¿no? Zapatero es un sujeto interesante desde el punto de vista psicológico, porque ha suprimido sus complejos por crear una segunda conducta vital, es decir, es un doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, él es una persona muy afable de trato a nivel directo y luego después es un auténtico Maquiavelo, ¿no? Un auténtico Maquiavelo. Además, él sigue el principio de Maquiavelo, ¿no? Que no es difícil controlar a un pueblo, lo difícil es mantener ese control, ¿no? Y entonces, mantener ese control lo van a seguir manteniendo, salvo que personas como usted y pocos más se lo impidan. Entonces, por eso le digo lo que le he dicho al principio. Enhorabuena porque ha entrado usted en el círculo de la gente a observar, pero cuidado con que esta gente tiene un peculiar sentido del humor para resolver esos temas. Le agradezco mucho su tiempo y me gusta que se haya vestido de batalla para hacer esta charla. Me dice que la gorra es del grupo Wagner. Sí, bueno, es una, es una forma de decir que a mis 75 años ya casi sigo teniendo alma de guerrero en mi interior y eso es lo que me ha mantenido vivo casi 4 años en prisión y con ganas de ayudar a la gente que merece la pena ayudar, como es su caso, ¿no? Y por eso me he permitido el toque este que probablemente los comentarios dirán, menudo payaso, tan mayor y tal, es una abueleta y tal. Bueno, yo sé lo que hago y por qué lo hago y creo que gran parte del mensaje no necesita ser verbal, ¿no? Es muy importante la información que nos está dando, la experiencia que usted acumula la tiene muy pocos. Y yo le agradezco en momentos difíciles, sin que usted y yo nos conociéramos, que me diera su apoyo y ahora esta primera entrevista. Está en mi trinchera, señor Villarejo. Un abrazo fuerte. Igualmente, cuente conmigo.